Hola, ¿qué tal? Muchas bendiciones, buenas noches. Bueno, vamos a tomar un tiempo para enseñar la palabra de Dios, pero primero vamos a ponernos en las manos de Dios. Padre Celestial, gracias por tu hermosa presencia, Dios. En este momento nosotros te cedemos todo el control, Señor. Que seas tú tomando el control, Señor, de esta enseñanza, de esta prédica, Señor. Que seas tú usando mis labios para declarar esa palabra que es viva, que es eficaz, que es poderosa, que cambia y que transforma nuestras vidas. Precioso Espíritu Santo, gracias por tu hermosa presencia. Sabemos que tú estás en todos los hogares, que tú estás en nuestras vidas. Y si tú estás, precioso Espíritu de Dios, todo puede suceder. Tú eres el que haces el cambio en nuestras vidas. Siéntete bienvenido. Ten la libertad de hacer lo que tú quieras en nuestras vidas en este momento. Gracias por tu hermosa presencia. Padre Celestial, igualmente te pedimos que todo contratiempo, que todo aquello que se vaya a levantar en contra de esta palabra, Señor, que sea cancelado en el nombre poderoso de Jesús, que seas quitando tú todo pensamiento, Señor, que el diablo quiera meter en los pensamientos de las personas para distraerlos con tu palabra, que seas tú cancelando toda malicia del diablo para interrumpir la prédica a través de esta red social, Padre. Que seas tú interviniendo, Señor, para que tu palabra se lleve a cabo, Padre, porque el único motivo por el cual nosotros estamos aquí es para levantar tu nombre en alto, es para hablar de ti, porque solamente tú mereces toda la gloria, toda la honra, todo el imperio y toda la majestad por siempre y siempre. Amén y amén. Y bueno, por ahí ustedes pueden estar compartiendo. Ya sabe que una de las formas más poderosas que tenemos en este momento es compartir la palabra de Dios, evangelizar solamente con un like, con un compartir, con un comentario y que lo vean tus amigos, tus amigas, aquellas personas que tú puedes sentir que van a necesitar una palabra de parte de Dios para sus vidas. Este es el momento y vamos a comenzar el momento de compartir y sobre todo de estar atentos, de recibir esa palabra que Dios tiene para nuestras vidas. Olvídese quién está dando la palabra. No, la importante aquí no es la persona que habla, el importante es Dios, el importante es la palabra y de esa es la que se va a hablar en este momento. Bueno, abra sus Biblias, por favor, a Romanos 12, 2. Romanos 12, 2. Y dice así la palabra de Dios. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Les voy a leer una versión que a mí me gustó mucho. Es del lenguaje actual y dice así la palabra de Dios, Romanos 12:2, dice: y no vivan ya como vive todo el mundo, al contrario, cambien de manera de ser y de pensar, así podrán saber qué es lo que Dios quiere, es decir, todo lo que es bueno, agradable y perfecto. Está preciosa la forma en la que lo dice esta versión. ¿Qué es lo que Dios nos está diciendo? Dice, no os conforméis. La primera palabra que está en ese versículo es no te conformes, no te adaptes, no te resignes. Otras versiones de la Biblia dice, no te amoldes a este mundo. Pero hay una palabra en la cual nos vamos a enfocar el día de hoy, es no te conformes. Si tú empiezas a buscar en tu diccionario qué es la palabra conformar, es tener o dejar contento a una persona con poca cosa, es aceptarlo voluntariamente, es dice acceder a algo sin protesta. Y fíjese lo que dice la palabra resignar. Es aceptar como irremediable una situación. En el momento en el que el Espíritu Santo me dio esta palabra, fíjese cuál fue la palabra que me dio. Dice, no te resignes, sigue el blanco que es Cristo Jesús. No te resignes, sigue el blanco que es Cristo Jesús. ¿Por qué Dios nos está dando esta palabra en este tiempo? Porque está mirando que muchas veces nosotros
al mirar el problema, la situación, lo que está pasando, no se diga con esta pandemia, mucha gente se está resignando a lo que nos están diciendo las noticias, se está resignando a lo que te estás escuchando con tus amigos, con tus vecinos, con tus familiares, y mucha gente se está resignando. Pero nosotros que conocemos a Cristo, nosotros no podemos resignarnos a lo que es esta situación. Fíjese, es aceptar como irremediable una situación. ¿Usted cree que Dios, su Dios, no tiene el poder para cambiar cualquier situación que estamos pasando en este momento? Sí, porque Él es el Dios de poder. Él es el Dios que te dice que eres más que vencedor. No te dice, eres más que vencedor y entre comillas, excepto en la pandemia, excepto en tu problema, excepto en tu dificultad familiar, excepto en tu enfermedad. Dice que no. Dice, tú eres más que vencedor absolutamente en todo. ¿Por qué? Porque Dios es el que nos da la gracia para hacer las cosas. Nosotros tenemos una forma de ser y depende de muchas cosas. Por ejemplo, depende de cómo fuimos creados, de nuestras costumbres, cómo nos enseñaron, de los amigos, de las amigas, de los parientes. Ellos nos influyen mucho, nos influyen en la manera, porque no sé si ustedes han notado, los niños cuando van creciendo, ellos miran cómo habla su papá, cómo habla su mamá, cómo se comporta. Y cuando ellos miran ese comportamiento, ellos son exactamente igual que ellos. ¿Qué es lo que pasa nosotros cuando tenemos amistades? Al último terminamos hablando como esas amistades, terminamos comportándonos como ellos y terminamos nosotros pareciéndonos mucho a ellos. Algo que tenemos los seres humanos es que nos gusta copiar las cosas de los demás. Y no, Dios nos hizo originales a cada uno de nosotros. No tenemos por qué imitar su forma de hablar, no tenemos por qué imitar su forma de mover, su forma de comportarnos, no. Nosotros somos originales. Dios te creó y rompió el molde. Solamente hay una persona igual a ti y eres precisamente una creación de Dios única. ¿Qué es lo que está sucediendo en este tiempo? Bueno, estamos platicando con la gente y la gente está teniendo mucho miedo. La gente se siente con mucha angustia por esta situación. ¿Y qué es lo que te dice Dios? Tú no te resignes. Si esa persona se resigna, es porque no está confiando en Dios. Pero nosotros no tenemos que resignarnos a esa situación. Sí está pasando, es nuestra realidad. Pero les voy a hacer una pregunta. ¿Qué es más fuerte y qué es más poderosa? ¿Nuestra realidad o la verdad? Es la verdad. ¿Por qué? Porque la verdad es la palabra, porque la verdad es Cristo. Si es la realidad, está pasando este problema, estamos pasando esta situación, tal vez hay problemas en el matrimonio, hay problemas con los hijos, hay problemas con cualquier cosa, con la salud. Esa es la realidad, sí, pero nuestra verdad es Cristo. Y cuando nosotros dejamos, sí, lo podemos aceptar, porque una cosa es aceptar y otra cosa también es resignarnos. Resignarnos es cuando nos damos por rendidos, nos damos, ya no luchamos, ya no peleamos, ya no oramos, le decimos, bueno, ya no tiene solución, ya es irremediable esta situación y prácticamente nos sentimos derrotados y no tiene que ser así. Nosotros tenemos que seguir luchando, peleando. ¿Cómo peleamos? Bueno, peleamos de rodillas, delante de la presencia de Dios. Empezamos a orar y decir, Dios, sé que la situación está mal, pero tú tienes el control. Tú prometiste estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Tú prometiste ser nuestra fortaleza, nuestro refugio en tiempo de angustia. Tú prometiste que aunque pase por valles de sombra de muerte, vas a estar ahí. Entonces, cuando tú te saturas de la palabra de Dios, cuando tú crees la palabra, ¿qué es lo que sucede? Inmediatamente nuestros pensamientos, nuestra conducta empieza a cambiar. Pero ¿qué sucede cuando nosotros nos resignamos? Ayer precisamente estaba yo en una red social y miré una reflexión sobre un animalito, sobre los perritos principalmente, que decía, usted sabe que cuando un perrito se siente mal, ¿qué es lo que hace? Se arrincona y se deja morir. Pero hay algunos que no lo hacen así, sino que están buscando donde hay pastito. Yo recuerdo que tenía mi perrita y esa perrita en una ocasión se me puso mala y ella me desbarató todas las macetas, todas las flores y todavía estaba ladrando porque quería las de arriba. Al escuchar mi mamá que estaba haciendo ya mucho escándalo ladrando, salió
y empezó a mirar que ella estaba señalando con su trompita y queriendo brincar a una maceta. Le bajó la maceta y ella empezó a buscar y a comerse todo el pastito que había ahí. El siguiente día amaneció ya completamente sanita. Y un perrito también acá, mi abuelita, fíjese lo que hizo todo lo contrario. Yo no tengo pasto porque no tengo jardín prácticamente, entonces no hay donde se críe el pasto. Y mi abuelita en su casa tiene un jardín muy grande, hay mucho pasto. Ese perrito al momento que se enfermó, a pesar de que había mucho alimento, mucho pasto, mucha medicina, porque es la medicina de ellos, él lo que hizo se arrinconó en una orilla y se dejó morir, teniendo la medicina a un lado, teniendo lo que lo iba a curar. Acuérdense que los animalitos, ellos se mueven por su instinto, entonces su instinto, él sabía que esa hierbita lo iba a sanar, pero él no lo hizo. Él lo que hizo fue arrinconarse y morir. ¿Qué es lo que pasa cuando nosotros decidimos resignarnos de nuestra situación? Hacemos exactamente lo mismo. Nos dejamos morir, nos sentimos derrotados y no tiene que ser así, porque nosotros tenemos que estar confiando en la palabra de Dios. Fíjese lo que dice este ejemplo de precisamente de este animalito, dice, cuando me rendí, me tiré en este rincón y esperé que la muerte llegara. Pero antes de renunciar a mí, lo intenté. Nosotros tenemos que intentarlo. No importa la dificultad, no importa el problema, no importa la situación. Nosotros no tenemos que sentirnos resignados con la situación. Nosotros tenemos que seguir confiando en Dios. Yo recuerdo que cuando yo tuve el accidente y quedé en la silla de ruedas, pasó una señora y platicó con mi mamá y le dijo, ya por fin se resignó tu hija. Y yo cuando escuché la palabra de esa señora, yo volteé mis ojos al cielo y le dije a Dios, Dios, yo me resigno. Si yo supiera que tú no existes, si yo supiera que tú no eres real, si yo supiera que tú nos amas con amor eterno y que eres un Dios sanador y que eres un Dios de milagros, entonces yo me resignaría porque ya no habría esperanza. Pero yo he creído en ti desde niña, yo he creído que tengo un Dios poderoso, un Dios de milagros, un Dios de poder, un Dios que sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Y por lo tanto, la palabra resignación no existe en mi vida. Claro, es mi realidad, pero mi verdad es que Cristo tiene la solución absolutamente para cualquier problema. Cualquier problema que tú tengas, no te enfoques en el problema, enfócate en la verdad, que es la palabra, y la palabra es Cristo. Él tiene la solución para cualquier problema. ¿Hay acaso algo imposible para tu Dios? Nada, no hay nada imposible para nuestro Dios porque para Él no hay dificultad, no hay problema que sea lo suficientemente grande como para no poder solucionar tu matrimonio, para no poder solucionar nuestra salud, para no poder quitar esa angustia, ese temor, esa preocupación. Acuérdese que tenemos un Dios que dice que Él cuida de nosotros. Ahorita estaba escuchando precisamente esa alabanza. Él cuida de mí, no porque seamos buenos, sino porque es nuestro papá y porque Él nos ama con amor eterno y porque prometió que absolutamente nada nos faltaría. Entonces no se resigne usted a su problema, a su dificultad. Deje de estar copiando, deje de estar copiando esas costumbres, esa conducta, las opiniones de los demás. ¿No ha notado usted que de repente nosotros estamos bien tranquilos confiando en la palabra de Dios? Empezamos a platicar con personas que son negativas, que no le creen a Dios, que siempre se están quejando de la situación. ¿Qué es lo que sucede? Regresamos a casa y estamos hablando exactamente las mismas palabras que ellos están hablando de derrota. No, acuérdese que usted es más que vencedor, más que vencedor. Acompáñenme por favor en 2 Corintios 4:4. 2 Corintios 4:4. Segunda de Corintios 4:4 dice así la palabra de Dios, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Fíjese las primeras palabras, dice, en los cuales el Dios, si se fija, Dios
está con minúscula, se refiere, cuando está con minúscula se refiere a dioses falsos, cuando está con mayúscula se refiere al único Dios verdadero, el cual nosotros creemos. Dice, en los cuales el Dios de este siglo, que viene siendo Satanás, cegó el entendimiento de los incrédulos. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede cuando nosotros nos resignamos? Bueno, sucede exactamente esto, que Satanás cega nuestro entendimiento. Ya no creemos la palabra, ya no oramos, dejamos de orar, dejamos de leer, nos sentimos rendidos, ya no nos esforzamos siquiera para buscar la presencia de Dios, que es el que nos puede sacar de ese problema. Eso es lo que sucede. Acompáñame también a Primera de Pedro 4, 3, 4. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 3 y 4. Primera de Pedro 4, versículo 3 y 4, y dice así la palabra de Dios. Dice, baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Pero quiero leerlo en otra versión. Mire cómo dice esta versión. Porque ya pasaron suficiente tiempo haciendo la voluntad de las naciones. Porque ya pasaron suficiente tiempo haciendo la voluntad de las naciones. Dice otra versión, ya basta con el tiempo que han desperdiciado. Yo cuando leí esta versión de ya basta con el tiempo que han desperdiciado, me sentí avergonzada. ¿Saben por qué? Porque yo me quedé pensando en los años que he desperdiciado sin buscar a Dios, sin llenarme de su palabra, sin estar en su presencia, sin buscar su intimidad, y retrocedes el tiempo y empiezas a mirar los años que has desperdiciado nuestra vida leyendo cosas que no tenemos que leer, mirando la televisión, pasando más tiempo con personas que en realidad no te son de provecho, y te da tristeza. A mí me dio tristeza cuando leí esa versión. La leía en lo que era la Reina Valera, pero pues tú la lees, de repente como que no le entiendes bien. Empiezo a escudriñar las escrituras, otras versiones, y empiezo a leer esa versión. Dice, ya basta con el tiempo, o sea, ya fue suficiente el tiempo que pasaron haciendo la voluntad de las naciones, ni siquiera la voluntad de nosotros. Estábamos haciendo la voluntad de ¿qué? De los demás. ¿Para qué? Tal vez para la amistad. Por ejemplo, ustedes como jóvenes que quieren estar en un grupito, es el grupito más popular. Yo quiero pertenecer a ese grupo. Cuando nosotros queremos pertenecer a un grupo, al más popular, hay presión para hacer cosas que no tenemos que hacer, decir y comportarnos como no, por lo regular, los cristianos no nos comportamos. ¿Y qué es lo que sucede? Poco a poco nos vamos degradando, poco a poco, por vergüenza, porque bueno, son los más aplicados, son los más populares, son los más modernos. Yo quiero estar en ese grupito. No te dejes influenciar, tú joven, en la universidad, en la prepa, que por lo regular muchas veces nosotros nos jalan muy fácil. A esa edad somos muy maleables, somos como que nos influencian muy rápido, nos vamos solamente por no perder una amistad. Es preferible perder una amistad, es preferible perder un novio, una novia, cuando tú sabes que no está siendo de bendición para tu vida. Tú tienes que buscar a personas que te hacen crecer, que te hacen buscar cada día más de Dios, que te cuidan. Una persona que realmente te valora y te cuida, ella va a buscar lo mejor para ti, que busques las cosas de Dios. Nunca te va a presionar a hacer que algo que está mal. No se diga ahorita con los jóvenes, están haciendo unos TikTok que es para deshonrar a los padres, les avientan cosas en la cara y siempre los están grabando y sale uno y sale otro porque ya lo hizo. No porque ya lo hizo uno, tú lo vas a hacer. No porque hay muchos likes, mucha gente te mira, mucha gente le da risa, inmediatamente otras personas, jovencitos, porque son puros jovencitos, inmediatamente hacen otro y le hacen otra travesura a su mamá, principalmente yo miro que se lo hacen mucho a su mamá, y accidentes que podían provocar la muerte de su mamá por ese susto, o que les cayera una enfermedad, y todo ¿por qué? Porque gente desconocida y que jamás van a conocer, les van a dar un like. Estás exponiendo la vida de tus papás, de tu mamá, de las personas
por algo que no vale la pena, sin provecho, todo por quedar bien, que en una red social con gente que ni siquiera conoces, con gente que nada más se burla o se ríe y pasa el tiempo. Fíjense nada más, eso es lo que estamos mirando ahorita en la actualidad. Me encantó un video por ahí, tal vez usted lo va a ver en una red social. Estaba su mamá ya muy atenta y la muchacha estaba lista con un vaso y ella empieza a hacer como un TikTok de esto que están haciendo últimamente los jóvenes y ella iba a hacer la seña como que se le iba a aventar a su mamá, porque eso es lo que se está viendo ahorita. Muy triste, es muy triste. En realidad estar viendo cómo los jóvenes están deshonrando a sus padres. ¿Por qué creen que están muriendo tantos jóvenes de 15 a 20 años? ¿Por qué se les está cortando la vida? Porque no hay honra para los padres ya. Estaba esta joven así y dice, ¿qué esperaban? Que deshonrara a mi mamá aventándola y ridiculizándola frente a toda la gente. No, porque si yo soy de las personas que honran, bueno, que honra a mi madre y que me han enseñado las escrituras a honrarlo, créeme que cuando yo miré ese video, inmediatamente lo compartí porque dije, qué hermoso saber que no solamente las redes sociales existen para reírse, para burlarse de otras personas, incluyendo los padres, sino existen ¿para qué? Para dar ejemplos de vida, como esa joven de 16, 17 años más o menos, que dice, yo no lo voy a hacer, ustedes esperaban que yo lo hiciera, pero yo no lo voy a hacer porque yo amo, yo honro a mi madre, porque así Dios lo quiere en mi vida. Maravilloso por esos ejemplos de vida, maravilloso por los gentes que se atreven a ser diferentes a los demás y no ser personas que siguen la corriente y siendo copias de otro y de otro y que se están degradando cada día más. Es hermoso mirar a jóvenes que son valientes. Ustedes como jóvenes tienen que ser valientes. Les tocó vivir en uno de los tiempos más difíciles. Sí, porque hace 20 años no era así. Todo era más tranquilo. Ahorita son los tiempos más difíciles, pero no, eso no quiere decir que ustedes no guarden su santidad. No quiere decir que ustedes no van a guardar su comportamiento. Ay, no, porque el otro no lee la Biblia, yo tampoco no la voy a leer. No, porque el otro ya no se conecta, no, pues si no se conecta el otro, pues ya que somos menos nos van a decir, es como cuando alguien no hace la tarea. Bueno, si el otro no la hace, pues no va a pasar nada porque ya vamos a hacer más. No, acuérdense que tu salvación es personal. Tú eres responsable de tu salvación. No es tu mamá, no es tu hermano, no es tu papá, no es tu pastor, no son tus maestros, tus líderes, no. Tú eres responsable de tu salvación, tú eres responsable de la intimidad que tienes con Dios. Yo sé que yo siempre les estoy diciendo a los jóvenes por ahí en el grupo de WhatsApp que tenemos, y oren, y leen, y lean, y por lo menos 3 capítulos. ¿Por qué? Porque yo sé que eso es lo que les va a ayudar en sus vidas, no es por molestarlos, o hacerlos enojar o presionarlos. Han de decir, no, pues que se ponga a leer ella. Por supuesto que yo también me tengo que poner a leer, porque yo tengo que darles el ejemplo. ¿Por qué Pau también los presiona? A veces de repente dice, ay, no es para enfadarlos o para hacerlos enojar. Por supuesto que no, porque nosotros siempre vamos a querer el bien, y el bien solamente ustedes lo van a vivir en su vida en el momento en que se empiecen a enamorar de Dios. ¿Qué es lo que nos dice este versículo bíblico precisamente de Romanos, por ahí para que no lo pierda? Romanos 12:2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos. ¿Cuál es realmente el propósito por el cual ustedes tienen que leer la Biblia? Y que les insisto a cada rato, hasta les he de caer mal, porque en el momento en que tú lees la Biblia, empiezas a conocer a Dios. Y cuando tú empiezas a conocer a Dios, tú te empiezas a enamorar. Dices, wow, qué Dios tan bueno tengo, qué Dios tan misericordioso. Dios hizo todo esto por estas personas, también lo puede hacer en mi vida. Cuando tú estás leyendo la Biblia, eso provoca que tú empieces a orar. No empieza primero la oración y después la lectura, no. Empieza primero, lees, te enamoras, lo conoces, rindes tu corazón y tú ya no, y ya se te hace más fácil orar. ¿Por qué? Porque tú ya quieres pasar tiempo en la presencia de Dios. Y cuando tú pasas tiempo en la presencia de Dios, Dios mira tu corazón con sinceridad. ¿Qué es lo que sucede después? Inmediatamente tú empiezas a tener experiencias con Dios. Inmediatamente tú empiezas a sentir su presencia, a disfrutarlo.
tú te empiezas a enamorar, tú le empiezas a conocer, empieza esa intimidad de padre a hijo y te empiezas a enamorar. Eso es lo maravilloso que tú tienes de parte de Dios para tu vida. Es hermoso saber lo que Dios hace en tu vida y en mi vida. El mundo intentará influenciarnos de muchas maneras. La televisión, las amistades, el internet, nos van a tratar de influenciar, nos van a querer quitar de nuestro corazón la palabra de Dios. Pero ¿qué es lo que nos dice? ¿Qué es lo que nos dice por aquí Efesios 4, 22 y 24? Acompáñame por favor a Efesios 4, 22 al 24. Dice así la palabra de Dios. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está enviciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Fíjese nada más. Recuerdo que en una ocasión llegó una de mis amigas, ella estaba estudiando en un instituto bíblico y me dice, oyes, y yo sí. Me dice, ¿tú ya has sentido tu viejo hombre? Y yo, ¿cómo así? Me dice, sí, lo que pasa es de que a mí ahorita me están enseñando sobre el viejo hombre y el nuevo hombre. Y yo estaba barriendo, cuenta ella, dice que estaba ella barriendo en su casa y ella meditando en esa palabra, le decía, Dios, pero ¿cómo es eso del nuevo hombre y del viejo hombre? No le entiendo. Bueno, en el momento en que dice que ella estaba barriendo y diciéndole a Dios que no entendía cómo era eso, dice que ella se miró enfrente y se miró y miró a una persona muy mala, muy desagradable, con pensamientos muy negros y que ella se asustó y que el Espíritu Santo le dijo, ese es tu viejo hombre, ese. Dentro de nosotros hay esa naturaleza del viejo hombre, pero ¿qué es lo que dice Dios? Que tenemos que transformarnos nuestra mente. Fíjese, para nosotros como cristianos, ¿qué significa la transformación? Significa que nuestro comportamiento se reforma o se mejora para ser un poco más como Cristo. Ese comportamiento que nosotros tenemos es el viejo hombre, pero en el momento en que nosotros empezamos a enamorarnos de la palabra de Dios, inmediatamente, ¿qué es lo que pasa? Bueno, lo que sucede en nuestras vidas es esto. La transformación, fíjese, recuerde que la transformación es un proceso interior metabólico en el cual Dios obra para extender su vida y su naturaleza a todo nuestro ser. O sea, ese viejo hombre sale y entonces Dios extiende su vida y su naturaleza a todo nuestro ser. Que es Cristo precisamente. Eso es lo que necesitamos. Necesitamos que ese viejo hombre, esa vieja mujer, que nosotros sabemos que no había nada bueno en nuestros corazones, sea quitada y sea depositada a Cristo. Pero ¿cómo lo vamos a hacer? Transformados por medio de ¿qué nos dice la palabra? Transformados por medio de la renovación de nuestra mente. ¿Cómo va a ser renovada nuestra mente si ni siquiera conocemos la palabra de Dios? No se puede. Nosotros necesitamos renovar nuestra mente leyendo, escudriñando las escrituras. Y empiezas a escudriñarlas y empiezas a meditarlas y empiezas a mirar cómo el resultado que vas a obtener de esa transformación es la imagen de Cristo. Es maravilloso saber eso. Acompáñenme a su Biblia, por favor, en Romanos 8, 28, unas hojitas para atrás. Romanos 8, 29. Romanos 8, 29. Y dice así la palabra de Dios. Porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Lo voy a volver a leer. Porque a los que antes conoció, qué maravilloso, tú fuiste conocido por Dios, tú fuiste conocida por Dios antes que existieras. También fuiste predestinado, dice, para que fueras hecho conforme
a la imagen de su Hijo, conforme a la imagen de Jesucristo. Gloria a Dios. Ese es el propósito por el cual nosotros necesitamos esa transformación, necesitábamos ese cambio. ¿Por qué? Porque Dios necesita ya no esa imagen del viejo hombre, ahora necesita que nosotros tengamos la imagen de su Hijo Jesucristo. No te sientas mal, que dices, uy, yo tengo mucho tiempo en el cristianismo y veo muy poquito avance. Acuérdate que es un proceso, tienes que ir avanzando. Preocúpate cuando veas absolutamente ninguno. Y si no estás viendo ningún cambio en tu vida, ninguna transformación, ¿qué es lo que está pasando ahí? Bueno, es porque en realidad no estás buscando a Dios y te estás resignando, como dijimos al principio, a lo que ves, a lo que escuchas, a las amistades, a lo que tú piensas. Particularmente es a nuestra mente donde Dios obra más en la transformación, introduciendo en nuestro ser a Cristo y desechando el viejo hombre y bueno, trayendo esa nueva naturaleza que es reflejar la imagen de su Hijo Jesucristo en nuestras vidas. Qué precioso saber. Nosotros sabemos que la palabra eh, transformación viene del griego y significa metamorfosis. Fíjese, busqué en el diccionario, ese famoso diccionario de la Real Lengua Española, dicen, es un cambio que experimentan muchos animales durante su desarrollo y que se manifiesta no solo en la variación de forma, sino también en las funciones y en el género de vida. Dice que es un cambio que experimentan muchos animalitos. Lo podemos notar por ahí en nuestro jardín. De repente miramos esas oruguitas, esos gusanitos que se están arrastrando ahí, que se mueven con dificultad. Entran a ese capullo el tiempo señalado. ¿Y qué es lo que pasa después? Sale una esbelta mariposita con unas alas preciosas. Después de arrastrarse, después de sufrir dificultad por el peso, de repente anda volando por los aires. Créeme que eso es precisamente lo que significa la palabra transformarse. Dios es lo que quiere hacer en nuestras vidas, que no nos resignemos a una vida de vivir siempre en el suelo, asustados. Bueno, ahorita no hay trabajo, pues no, pues nadie tiene trabajo, yo tampoco voy a conseguirlo. No te resignes. Tú estás llamado, ¿para qué? Para volar como las alas. No queremos ser esos gusanitos eternamente y morir ahí, no. Eso sería resignarnos. Tú necesitas renovar tu mente. ¿Y cómo la renuevas? Leyendo las escrituras, escudriñándolas, pensando, meditando, leyendo, buscando la presencia de Dios. Yo sé que es difícil. A mí me da mucho, y a todos nos da. De repente yo no tengo ganas de orar, no tengo ganas de leer, pero yo sé que lo tengo que hacer porque eso me va a ayudar cada día más y porque nosotros tenemos la responsabilidad de acercarnos cada día más a Dios. Y no es forzado, no es porque Dios te lo fuerce, por supuesto que no. Porque Dios, ¿quién de ustedes le gustaría tener a alguien a la fuerza en su casa? A su esposo, por ejemplo. ¿Verdad que no? Sería muy triste. Si nosotros queremos a alguien es porque nos ama, no porque lo tengamos a la fuerza. Igualmente Dios quiere que lo amemos, que lo busquemos, pero porque realmente nos interesa estar con Él. Y no se va a producir de repente eso, no. Empieza de a poquito, de repente no tenemos ganas, pero igual agarramos nuestra Biblia, empezamos a leer, después ya no queremos parar, queremos leer, vamos por 3 capítulos y de repente ya miramos, ya llevamos 8. ¿Por qué? Porque mismo Dios nos empieza a atraer. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Que Él nos atrae con cuerdas de amor, no a palazos, no a golpes como mucha gente piensa, a latigazos. No, Dios no es un Dios malo. Dios es un Dios que nos atrae con amor y que nos ama con amor eterno. Acompáñame, por favor, a su Biblia en Romanos. Perdón. Era Juan 17, 17. Juan 17, 17. Dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. ¿Cuál fue el título de la enseñanza que Dios nos dio para este día? No te resignes, sigue el blanco que es Cristo Jesús.
Cuando nosotros nos santificamos en su verdad, en su palabra, ya no estamos resignados. Ok, está el problema, está la realidad, lo aceptamos, pero nosotros no nos basamos en nuestra realidad, nos basamos en nuestra verdad, y esa verdad que es tu palabra es verdad. ¿Qué es lo que sucede cuando miramos muchas dificultades en nuestras vidas? Nos vamos a la palabra e inmediatamente Dios nos da esa paz, ese descanso, y dice, sí, es cierto, Dios me llamó. Para que renovemos nuestras mentes. Hay algo maravilloso que de repente la gente se queda sorprendida. La ciencia se está poniendo al día con las escrituras. Podemos mirar documentales científicos reconocidos a nivel mundial, muy famosos, y ahorita ellos están leyendo la Biblia y se están dando cuenta que todo lo que decía la Biblia, ellos apenas lo están descubriendo. Y usted ya lo sabía. Generaciones pasadas ya lo sabían porque estaban leyendo la Biblia, y ellos apenas se están dando cuenta de eso. Hay algo que está sucediendo. Se ha descubierto que los pensamientos ocupan un espacio, fíjese, los pensamientos ocupan un espacio real en nuestro cerebro, y está comprobado por científicos que dicen que cuando nosotros empezamos con pensamientos destructivos, con pensamientos que nos lastiman, con pensamientos que nos hieren, dice que nuestro cerebro se empieza a inflamar. Ahora entendemos por qué a veces le duele la cabeza a la gente. ¿Por qué? Porque esos pensamientos hacen que las mismas neuronas empiecen a inflamarse. Hicieron un estudio científicos y dicen que si tú estás pasando de 15 a 16 minutos meditando la palabra de Dios, dice que esos pensamientos, porque por ahí ustedes pueden investigar y se empiezan a mirar, ya ve que son como raíces, como ramificaciones, y de repente empiezan destellitos, como eso viene siendo un pensamiento, otro pensamiento. Entonces imagínense, si nuestros pensamientos son siempre malos, los llenamos y nuestro cerebro está inflamado. Lo dice la ciencia, no lo digo yo, lo dice la ciencia. Pero ¿qué sucede cuando nosotros empezamos a meditar la palabra de Dios? Dice que esos pensamientos negativos se van destruyendo, empiezan a debilitarse. Qué maravilloso saber. Por eso Dios nos dice, que nos dice las escrituras, en todo lo bueno, en eso pensar, en todo lo de buen nombre. O sea, ¿y qué es más nombre que la palabra? Por supuesto que es la palabra de Dios. En eso tenemos que estar pensando, en lo que dice la palabra de Dios, no en lo que dicen nuestros propios pensamientos, ni lo que nos dicen las noticias, no se diga ahorita en este tiempo, ni los problemas que están pasando en la familia. Nosotros podemos mirar una y otra vez cómo la ciencia se está poniendo al día con las escrituras. Se está mirando que absolutamente todo está sucediendo. Yo recuerdo que en la última clase que tuvimos con los jóvenes, ustedes por ahí lo han de recordar, jóvenes, que les dije yo, estábamos viviendo los tiempos más emocionantes. Fue la última vez que estuvimos en la iglesia porque se miraba que todo se iba a cerrar. Y de repente los jóvenes, como que algunos se me quedaron viendo, ay, ¿cómo se le ocurre decirnos que estamos viviendo en los tiempos más emocionantes? Porque pues ahorita estamos todos preocupados por lo que está pasando. Pero yo les estaba comentando que estamos viviendo en la época en la que estamos mirando toda la palabra de Dios realizándose y llevándose a cabo. Hace 200 años no se estaba mirando esto, y me imagino que nuestros antepasados que leían las escrituras, ¿cuándo irá a hacer eso? ¿Cuándo irá a ver eso? Y ahorita nosotros le abrimos las escrituras, miramos todo Apocalipsis y prácticamente todo se está llevando. Podemos mirar cómo la palabra de Dios se está llevando a cabo, y no solamente la palabra de Dios, sino por todo el mundo científicos están mirando que eso es real y que eso iba a suceder científicamente. Gloria a Dios. ¿Por qué? ¿Por qué se alegra uno al mirar todo esto? Porque la venida de Cristo está cerca. Nos está anunciando que nuestro Rey, que nuestro amado, que nuestro novio viene por una iglesia, y viene por una iglesia preparada, viene por una iglesia sin mancha, y que nos dice, y sin arruga. No se les olvide, jóvenes, que Dios necesita que nuestros pensamientos sean renovados. Voy a terminar precisamente con este versículo que se encuentra en
Filipenses 3:14. Filipenses 3:14. Tal vez usted ya se lo sabe de memoria. Filipenses 3:14. Por ahí, si tiene alguna petición de oración, puede estarnosla dejando. Vamos a estar orando, porque nosotros siempre vamos a necesitar los unos de los otros. Tenemos que estar orando. Filipenses 3:14, y dice así la palabra de Dios, dice: prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Dice, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Que no te detenga la situación, el problema de tu matrimonio, tal vez el problema que estás pasando. Nada más lo que está sucediendo es de que te estás dañando tú misma con esos pensamientos. Empieza a leer la palabra, empieza a renovar tu mente, empieza a escudriñar las escrituras. Ya no empieces a estar meditando tantas horas en ese problema o en las noticias. Empieza a meditar y a renovar tu mente, y que esos pensamientos tristes, de angustia, de miedo, de desesperación, se vayan disminuyendo conforme tú te llenes de la palabra de Dios. Conforme tú te llenes de todo lo que Dios tiene para tu vida. Aquí está todas esas promesas que Dios tiene para ti y para mí. Y que si nosotros nos llenamos de esta palabra, imagínense, nuestra mente va a ser renovada, va a ser cambiada, va a ser transformada por el poder de su palabra. Vamos a orar, vamos a mirar las peticiones, que si hay alguna petición de oración, vamos a estar orando. Vamos a darle gracias a Dios por su palabra, porque su palabra nosotros sabemos que es la única que nos va a transformar. Rose Díaz pide oración por su hijo que necesita una operación para su pierna, que desde marzo lo tenía que operar, pero por lo del COVID-19 no se ha realizado y ahora su pie ya está algo delicado. Pide oración que pronto lo puedan atender en el hospital y Dios haga la obra. Amén, por supuesto que sí. Rosita, la hija del hermano Jesús García, pide oración por su papá, porque aún sigue enfermito. Sí, hemos estado orando por mi tío, vamos a seguir orando. Dice, yo pido oración por la familia de mi amiga Monse, porque su papá acaba de fallecer, para que Dios esté con ellos en este momento tan difícil. Por supuesto que sí, vamos a orar por estas peticiones. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, en este momento, Señor, nos ponemos de acuerdo por la vida de Rose Díaz, Señor. Nosotros, Señor, sabemos, Padre, que si tú, Señor, escuchas nuestra oración, Señor, no porque seamos buenos, sino porque tú eres bueno y porque prometiste que donde 2 o 3 se reunieran en tu nombre, y que donde 2 o 3 se pusieran de acuerdo en algo, Señor, tú lo ibas a hacer allá en la tierra, Padre. Ahorita vemos más de 3 personas, Señor, y en este momento nosotros nos ponemos de acuerdo que la pierna del hijo de la hermana Rose Díaz en este mismo momento, Padre, quede completamente sanada en el nombre poderoso de Jesús, Padre. Que tú seas regenerando, Señor, todo lo dañado, toda célula, toda partícula, Padre, en esa pierna, Señor. Que Él pueda mirar tu gloria, que Él pueda mirar tu favor, Señor. Que Él pueda, Señor, sentir esa sanidad en este momento donde Él se encuentre, Señor, porque tu poder no tiene límites, Padre. Yo te pido, Señor, que en este mismo momento, Señor, sea cancelado toda malicia de los infiernos, del diablo, sobre esa pierna, sobre su salud, en el nombre poderoso de Jesús, y que Él sea testigo, Señor, de tu poder, que Él sea testigo de tu sanidad, que tú eres un Dios que sana, que eres un Dios que perdona, que eres un Dios que restaura, Padre. Establece tu orden divino sobre esa pierna, Padre, restableciéndola a su orden original en el nombre poderoso de Jesús. Si hay dolor, que en este mismo momento salga huyendo por el poder, Señor,
de tu amor, Padre. Gracias te doy, Señor, también por mi tío Jesús García, Señor. Yo sé, Padre mío, que tú tienes el poder para sanar, Señor, toda llaga, Padre. Que cierre en el nombre poderoso de Jesús. Que seas tú limpiando, Señor, a profundidad su piel, las capas de piel, Señor. Y que seas sanando en este mismo momento, Padre. Que seas tú anivelando, Señor, toda enfermedad, todo dolor, todo, Señor, toda malicia del diablo que se ha levantado en su contra, Padre. Tú lo conoces, Señor. Él es un hombre de fe, Él es un hombre, Señor, que siempre ha confiado en tu palabra, que te ha servido, Padre. Te pedimos, Señor, que ahí donde Él se encuentre, Señor, que sea recibiendo su sanidad en todo su cuerpo, Padre. Rejuvenécelo, Señor. Añade años de buena vida a su vida, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. También te pedimos, Padre, por toda la familia de Monse, Señor, que en este momento, Señor, ellos están pasando por un dolor muy fuerte, Señor. Yo te pido, Padre mío, que seas tú, precioso Espíritu Santo, consolando a la familia, Padre. Dales paz en medio de este dolor. Dales paz, Señor. Consuélalos. Dales fortaleza, Padre. Que sean fortalecidos, Padre Celestial, que ellos se acuerden, pero de esos buenos momentos que pasaron con su papá, Padre. Quita toda tristeza, todo pensamiento de dolor, Padre. Ayúdalos, Señor, Espíritu Santo, que en este momento donde ellos se encuentren, Señor, seas tú abrazándolo, precioso Espíritu de Dios, y que ellos puedan sentir ese amor, ese descanso y esa paz que solamente tu presencia, Señor, la da, Padre Celestial. Yo te pido también, Señor, por la vida, Padre, de Yemina, de Abraham, de Diana, de Liz, de Edith, de Andrea, de Marisol y de todos aquellos jóvenes, Señor, que en este momento, Padre, acaban de terminar, Padre Celestial, la preparatoria y van a un nivel superior, Padre. Que tú les des, Señor, la sabiduría, Padre Celestial, para en el momento en que ellos tengan que presentar ese examen de admisión, Señor, sean las personas que salgan con excelencia, con mejores puntos, con mejores calificaciones y que sean aptas para entrar a esos lugares, Señor, donde tú los has colocado, Padre. Yo te pido, Padre Celestial, que todos aquellos jóvenes, Señor, que están por terminar, que tengan miedo, incertidumbre de su futuro, Padre. Que seas tú, Señor, dándoles esta palabra de fortaleza y de consuelo, Padre. Que ellos miren el blanco, Padre. Ellos tienen un propósito, Señor. Y no importa lo que pase en la vida, Señor, en el mundo, ese propósito se va a realizar porque es más grande de cualquier problema y cualquier situación, Padre. Que seas tú abriéndoles puertas en las universidades, que seas tú abriéndoles puertas, Padre Celestial, en las secundarias, Señor, en las prepas, Padre, que seas tú abriéndoles puertas de trabajo a todos aquellos que ya terminaron, Señor, su universidad y que ya están buscando empleo, Padre, que sea tu gracia, Señor, en sus vidas, en el momento en que presenten su solicitud o esa entrevista de trabajo con las personas, Padre, que ellos vayan con tu gracia, Señor, con tu favor, Padre Celestial. Igualmente te pedimos por todas aquellas personas, Señor, que han perdido su empleo en esta contingencia, Señor. Que seas tú dándoles ideas creativas, Padre, que no se resignen a esa situación, sino que sigan el blanco que es Cristo Jesús, que sigan creyendo en que tú vas a proveer para sus familias, Padre. Dales ideas creativas, Señor, en que emprendan negocios, abre puertas sobrenaturales y que ellos miren tu poder y que ellos miren tu favor, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, Padre, te doy las gracias, Señor. Igualmente, Padre, te pedimos, Señor, por el virus, Señor, que está causando mucho temor en la gente, Padre Celestial. Que esa gente, Señor, pueda descansar en tu palabra, pueda confiar y que todo miedo y que toda angustia se vaya de sus vidas. En el nombre poderoso de Jesús, te damos gracias, Dios, porque nosotros descansamos en tu palabra y porque proseguimos el blanco que es Cristo Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, mis hermanos, muchas bendiciones. Si Dios lo permite, vamos a estar aquí el próximo miércoles. Si alguien tiene alguna petición de oración y por ahí no sé, no la han puesto, bueno, vamos a seguir orando por esas peticiones, vamos a seguir leyéndolas, porque nosotros sabemos que no terminan las oraciones así. De hecho, el pastor
la iglesia también, algunos se ponen a estar orando por esa petición. Si usted ha recibido sanidad por alguna emisión de la página principal del pastor, cuente el testimonio, porque créeme que eso levanta nuestra fe, eso nos motiva a seguir adelante, porque, ay, Dios lo hizo, Dios sanó a esta persona, Dios también lo puede hacer conmigo. Yo quiero dar un testimonio de mi mamá. Comió algo que le cayó mal. Bueno, el día de ayer traía el labio así, le decía yo que parecía Angelina Jolie. Traía el labio súper hinchado. Yo cuando la miré, yo dije, mamá, pero ¿qué sucedió? De la nada se le hinchó. Dije, vamos a ponernos a orar, vamos a creer en que Dios va a hacer el milagro. Empezamos a orar, a declarar la palabra, a declarar sanidad. No pasó ni 20 minutos cuando se le empezó a desinflamar de un lado, y ahorita gracias a Dios y para la gloria de Dios está completamente sana, normal. La oración tiene poder. No deje de orar, y si no lo ve en ese momento, vuelva a orar, y si no vuelve a verlo en ese momento, vuelva a orar. ¿Por qué? Porque usted tiene que insistir, usted tiene que abrirla, tocar y tocar hasta que Dios le abra la puerta, hasta que Dios responda. Acuérdese que tenemos un Dios bueno, un Dios que nos ama y un Dios que está para bendecir su vida. Muchas bendiciones, un abracito muy pero muy grande, y si Dios lo permite nos vamos a ir por aquí para Vivir en 8. Bendiciones y saludos.